En Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 15 en adelante. Amén, hermanos. Dice: y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaba en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío. Y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Versículo 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Dice: Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Padre, es tu palabra la que se ha leído, y la misma te pido que sea de bendición para tu pueblo. Te pido, Señor, por aquel corazón precisamente que hoy se encuentra golpeado por las circunstancias y que vino a la iglesia a recibir, Señor, tu palabra y una voz de aliento a pesar de las cosas que sabe que están difíciles, a pesar de las cosas que sabe que viene, Señor, en declive. Ha querido confiar en ti y en tu palabra. Te pido que la misma palabra, Señor, sea la que halle cabida en su corazón, no solamente para escuchar un buen sermón, sino para oír tu voz, Señor, escucharla y ponerla, Dios mío, en práctica en nuestros corazones y en nuestra vida diaria, Señor. Oramos por aquel que, Señor, hoy está sufriendo por la pérdida de un familiar. También oramos por aquel, Señor, que ha venido a este lugar con el pensamiento, Dios mío, del familiar que está en la clínica, o su situación de salud, Dios mío, que quizás Satanás y su mente está diciendo que hasta aquí, Señor, ha llegado su vida. Hoy, Señor, te pido que esta palabra pueda levantar no solamente el ánimo, sino sanar el cuerpo físico, porque tu palabra tiene poder, Dios mío. Y pedimos que aquel que vino con alguna enfermedad, tú, Señor, le sane. Aquel que vino con situaciones en su mente, Señor amado, recuerdo, cosas que cavilan su fe, en el nombre de Jesús, tú le ayudes a ser, Dios mío, diferente a través de esta tu palabra, Señor. Rompemos con toda acechanza de Satanás, toda distracción, toda mente en blanco. Señor, usa tu palabra una vez más, te lo pido, Señor, y que tu siervo, Señor, únicamente, Padre, haga lo que tú le has mandado a hacer, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Siéntate, hermano y hermana, allí aplaudiendo al Señor, por favor. Dáselo fuerte al Rey. Hermanos, Pedro
quebrado pero no destruido. Hay pecados que se cometen pero que jamás se olvidan, ¿verdad? Hay cosas que uno dice, ha pasado el tiempo, pero me acuerdo de aquella situación que hice o aquel momento difícil que atravesé, y que a pesar que ha pasado el tiempo y ya lo olvidaste, pero todavía cuando vuelves a pensar en aquello, tu mente otra vez comienza a recordar y a decir, de verdad que la cometí bien feo, ¿verdad, hermano? Porque no es que simplemente te da miedo volver a caer en lo mismo, ni que tampoco creas en las promesas del Señor de restaurar, del perdón del Señor y demás, sino porque recuerdas, hermano, con vergüenza lo que hiciste en el pasado. No sé si te ha pasado que de pronto vas por la vida caminando normal y te ves reflejado en alguien y ves que está haciendo lo mismo que tú hacías en el pasado. Yo no sé si te ha pasado, pero en mi caso, hermano, yo me avergüenzo porque también un día lo hice y sé la pena que eso, hermano, puede ocasionar. Entonces, no es solamente que recuerdes ni que olvides la palabra, sino que detrás de este escenario, hermano, quedó una experiencia plasmada, y esa experiencia te ha hecho más maduro o más madura, incluso en las cosas del Señor. Esa situación del pasado fue fuerte y tú dijiste, me aferro más al Señor, pero no fue para mal, ¿verdad? Todo surgió, todo se acomodó para que hoy estuvieras sentado en este lugar. ¿Cuánto me dices amén, hermano? Y hoy hay personas que quizás no van a las iglesias, no vienen a sentarse con nosotros a escuchar la palabra, porque ese momento trágico en su vida le da duro, de tal forma que dice, yo no puedo ir, yo soy tan pecador que yo no puedo ir a la iglesia, yo soy tan terrible que es mejor que... Y de pronto tú lo ves y se aproxima el mes siguiente y tú lo ves ahí sentado alabando a Dios, pero hay que se recuerde de aquel escenario donde otra vez dice, no, eso me da tanta vergüenza que mejor me voy. Y es precisamente, hermano, que lo que acabamos de leer es un pasaje que se ha expuesto incluso en este lugar, pero hoy lo quiero ver desde la óptica no del Pedro que cayó, sino el Pedro que se levanta a través de la palabra. Y lo impactante aquí no es tanto un hombre que se levanta, porque todos nosotros sabemos que quien que levanta es el Señor. ¿Cuánto me dices amén, hermanos? Si no, hermanos, en este punto lo impactante es que Cristo no terminó su propósito con él. ¿Cuánto dicen amén? Su propósito seguía tal cual como él se lo había dicho. ¿Recuerdan lo que le habían dicho a Jesús? Que sería ¿qué? Pescador de hombres. Repita conmigo, pescador de hombres. Y eso, hermano, simboliza que iba a ser entonces el líder de la primera iglesia, y después de ahí se iba a desprender muchas otras personas creyendo en el Señor. ¿Cuántos me dicen amén, hermano? Así que si algo veremos en este pasaje que acabamos de leer, en sus líneas detrás de bambalinas, es el evangelio, donde nos perdonan, donde nos justifican, y a pesar que él y yo sabemos de qué pecado nos sacó, todos los días nos agarramos en fe en esas promesas y le decimos a Satanás, incluso cuando nos vienen los pensamientos, mira tú que vas, tú no eres y aquello, ¿qué es lo que le decimos? Le recordamos las promesas del Señor. Amén, hermanos. No solamente a nosotros, sino a Satanás, que también comienza a taladrar ahí en ese punto. Pero no solamente es Satanás en lo espiritual, sino también tú sabes que hay personas que les gusta hacer buceo espiritual.
en donde van al fondo del mar y sacan tus pecados y te los restregan en tu cara y te dicen: yo te puedo creer que eres evangélico, pero recuerda que situación que viviste, recuerda que tú lo hiciste. ¿Y qué termina siendo esa idea junto con Satanás? Aplastando tu fe, disminuyendo tu fe y tu caminar en el Señor, de tal forma que dices: yo no vuelvo a ir. ¿Cuántos me dicen amén, hermano? ¿Cuántos levantan sus manos y dicen gloria a Dios? Gracias al Señor que con Cristo es completamente diferente. ¿Me dices amén? Es completamente diferente, porque es lo que vemos en este pasaje, hermano. Como un Dios poderoso, santo, perdona a un pecador, lo restituye y lo pone a servir. ¿Cuántos me dicen gloria a Dios, hermano? ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Estaba escuchando, bueno, en estos días estaba en las redes sociales pasando reel y me di con un video donde alguien le preguntaba a un pastor y le decía que si una persona, si estaba en la iglesia y había pecado, si ese pecador podía evangelizar a otro. ¿Ya ves la pregunta? Un pecador había cometido pecado, pero que si esa persona podía evangelizar a otro. Y yo pasé rápidamente, yo dije: ¿qué pregunta tan tonta? Pero me puse a meditar y volví otra vez al mismo video y comencé a decir: ¿por qué pensar así? Y me di a la tarea de buscar muchas posiciones, incluso doctrinales, en donde hay personas que incluso están en las iglesias y están en un periodo de disciplina, y esas personas, hermano, no pueden, porque se les prohíbe no hablarles a otro. Ese por un lado. Y por el otro, hermanos, esa misma persona, porque sabe que ha pecado, no se atreve a hablar a otras personas. Yo me puse a analizar y se me dio, hermano, por estudiar de nuevo este pasaje. Entonces de ahí es que sale, hermano, todo lo que vamos a estudiar en esta hora. Así que vamos entonces a volver a nuestro texto. Pedro cayó profundamente, hermano, al negar a Cristo. Y vamos otra vez al versículo número 15, ¿verdad, hermano? Ahí vemos a Pedro. Señálalo allí, hermano, como es costumbre. Si trajiste algo para apuntar, tienes allí, hermanos, el punto donde el versículo 15 al versículo 27 nos muestra algo muy, pero muy importante. Este pasaje, hermano, nos muestra no únicamente la situación de Pedro. Quiero que te concentres aquí. No es solamente es lo que le pasó a Pedro, es porque allí también se ve reflejado todo creyente sincero que puede caer, ojo aquí, puede que haya cometido una circunstancia de pecado, pero él se imagina profundamente que no tiene perdón de Dios, que no tiene ninguna comienzo ni continuidad en Dios. Y es donde vemos al Señor mostrando lo que nosotros llamamos la misericordia y la gracia del Señor, que es un don inmerecido, para volverlo a restituir. Mire algo, hermano, Pedro no era un incrédulo. ¿Por qué, hermano? Porque él creía en ¿quién? Él creía en Jesús. Él no era Judas. ¿Él quién era? Pedro. ¿Cuánto dicen amén, hermano? No era un enemigo infiltrado. ¿Él quién era? Pedro, uno de sus discípulos. Amén, hermano. Pedro, dice la Biblia, hermano, que lo amaba inmensamente. Lo que usted ha leído. Y precisamente es ahí donde está la advertencia, o la primera advertencia más importante para nosotros hoy. Porque muchas veces todo lo que estamos aquí pensamos que las caídas espirituales pertenecen solamente a personas que están en el mundo o personas que son pecadoras dentro de la iglesia. Pero, hermano, nos podemos colocar en una situación como que ese hombre no merece el perdón de Dios, o esa mujer no es digno del perdón de Dios. Entonces levanta su mano y dicen amén, hermano.
Pero Pedro, ¿qué era, hermano? Era un creyente, porque estaba con el Señor. Era un creyente que no era débil en su fe, pero sí débil en su carácter. Y es ahí, hermano, donde está la aclaración puntual aquí. Puedes que creas en Cristo, pero la otra verdad es que sigues siendo un ser humano. Donde la otra verdad es que ese ser humano también está envuelto en situaciones que no sabes qué hacer en momento, a pesar que tienes la Biblia. A pesar de que conoces las verdades de la Escritura, tú dices, yo en este punto no sé qué hacer, la verdad, no me siento digno. Entonces la cuestión es que horas antes este mismo Pedro le había dicho, aunque venga gente, aunque te abandonen, yo jamás te voy a abandonar, seré el guarda de tu vida. Pero vemos que ahí en el capítulo que leímos, que el hombre cayó paulatinamente, una tras otra. ¿Qué dice? Y luego que cae, negando al Señor, llega y canta el gallo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces, hermano, aunque no voy a hacer tanto énfasis aquí porque ya tú lo has leído, lo hemos dicho en otras ocasiones, pero sí quiero darte algunas advertencias. ¿Cuándo comenzó a fallar Pedro? Cuando comenzó a confiar en él. Repite conmigo, Pedro comenzó a fallar cuando miró su vida. Y ahí está el verdadero peligro espiritual, hermano. Porque el creyente, hermano, más peligroso no es precisamente el que peca. Aunque sí hay que hacer aclaración, hay personas que pecan deliberadamente y que hay que sí colocarlas en disciplina. Pero lo más peligroso no es aquel que peca únicamente, ni que es ignorante, sino el que comienza a pensar que está por encima de los demás. Es ahí donde peca. Como a creerse yo soy el más y tú eres el menos. Yo merezco el perdón, pero tú no. Y hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Cuántos me dicen gloria a Dios? Hermanos, Pedro había visto milagros. Había oído la verdad de los labios de Cristo. Cuando hablaba el Señor, cuando le aconsejaba a las personas, cuando hacía precisamente milagros, hermano. Y al ver eso, Cristo, aleluya, le pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y Pedro sale otra vez y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Así que aquí hay otra cosa que tenemos que ver de Pedro. Conocía doctrina, porque le dijo, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Conocía doctrina, conocía la Biblia. Pero no aquel que conoce doctrina, hermano, no está diciendo o no es seguro que no vaya a caer algún día. Otros levantan sus manos y dicen gloria a Dios. Hay personas que conocen Biblia, hablan evangélico, te dicen gloria a Dios, aleluya. Conocen doctrinas profundas, pero siguen confiando en su fuerza, ¿verdad? Interna. Dice, yo caer, no, jamás. Yo sé hasta dónde llego, pastor, no te preocupes. Pero confía en el Señor. Sí, pastor, no te preocupes. Yo eso lo tengo más que claro. ¿Ahí qué estás haciendo? Quizás puedes estar diciendo verdad, pero ojo, que eso nunca se te convierta en tu ancla y tu confianza, porque engañoso es el corazón del hombre. ¿Cuántos levantan sus manos y dicen gloria a Dios? ¿Cuál fue el pecado más terrible de Pedro, mi amado hermano? Es que él confiaba en él mismo. Él creía que era más fuerte de lo que realmente era. Y en Lucas capítulo 22, señálelo allí, ¿verdad? Todo el capítulo 22 lo lees en la casa. Jesús le dice, ya también lo hemos predicado aquí, Simón, Simón, Satanás te ha pedido ¿para qué? Para zarandearos. ¿Y qué dice Pedro prácticamente ahí que está diciendo? Los demás
tal vez te fallen, pero yo, no. ¿Ya lo ves, hermano? Eso se llama autosuficiencia. Y eso es un peligro, hermano. Un peligro de 3 pisos. Cuando yo creo que soy autosuficiente, cuando yo creo que yo soy el que puedo dominar la situación y dejo a un ladito a Dios, termino confiado y apaleado al final del camino. Amén, hermanos. ¿Y qué dice el proverbio? Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída es la altivez de espíritu. Tremendo, ¿verdad, hermano? Así que no todo gira alrededor del hecho que cayó. Hermano, estaba espiritualmente esa persona batallando. Todo comenzó en un punto, en lo tengo controlado. ¿Cuánto levanta las manos y dice, yo también lo tenía controlado? ¿Te acuerdas, verdad? Cuando estabas viendo los canales y decías, lo tengo controlado. Y vamos a ver que volviste a ver Betty la Fea después de 32 años. Levante las manos lo que el Señor le está hablando aquí, hermano. Ya ves. ¿Y tú qué dijiste la primera vez? Yo, volver a eso, no. Pero pasaron años, ¿verdad? Y te creíste fuerte. Y dijiste, vamos a ver a Gallito Ramírez otra vez. Los que se rieron ya son más viejos que yo. Y que la Mencha. Y otra vez volviste a caer en lo mismo. Pero también los caballeros, ¿verdad? Dijiste, lo tengo controladísimo. Pastor, mejor dicho. Yo nada más trabajo un domingo, pastor, uno solo, uno. Y ya llevas meses que no vienes a la iglesia. ¿Cuántos levantan sus manos y dicen gloria a Dios? ¿Sí ves? El punto no es tanto que cae, porque ya lo que cayó, listo, hay que recogerlo. El problema es que en el proceso de antes de la caída hay situaciones donde Dios ya está dando alertas. Hermano, y eso no es exactamente lo que nosotros vemos el diario hablar y conversar de las personas, la sociedad. Las personas dicen, confía más en ti, tú tienes el poder. O sea, todo gira y todo como que permea en esa idea, ¿verdad? Tú lo puedes hacer. O sea, es como si los evangélicos hubiésemos tomado esa idea, la traemos a la iglesia y decimos, confía en ti y yo voy a confiar más en mí. Yo podré, incluso sin el Señor. Otras personas te dicen, sigue tu corazón. Lo que dice el corazón, no lo que te dice la mente. ¿Verdad? Como le preguntaron a aquella reina de belleza, ¿es mejor que pidas perdón o pedir permiso? Y ella como que no se sabía el refrán y dijo una locura ahí. Yo no sé por qué las reinas se equivocan tanto. En fin, ese es otro punto. Sigue tu corazón. Confía en tu fuerza, muchacho, tú sí puedes. Recuerda, levántate. Entonces uno dice, sí, trato de levantarme, pero no puedo. Entonces dime, ¿es Dios o no es Dios? O sea, seamos sinceros, porque es que yo veo a personas que conozco de hace años que siempre le han dicho en las profecías, te voy a levantar, porque eran tremendo evangelista. ¿Y por qué no han podido, hermano? Porque se quieren levantar en sus propias fuerzas. En el recordar, yo estuve con aquel pastor que hizo el viernes violento, eso fue poderoso. ¿Qué pasó? ¿Qué importó eso? Hoy estás allí. Oye, en el nombre de Jesús te digo, tú no puedes solo, no confíes en ti, no sigas tu corazón, no creas en ti. Antes, por el contrario, cree en el evangelio que nos dice exactamente, separados de él, nada podemos hacer. A su nombre sea la gloria, hermano.
Así que la vida cristiana jamás fue diseñada, hermano, para vivirse en independencia. ¿Qué quiere decir eso? Desconectado del Señor. Jamás. Jamás, hermano. Si tú tienes hambre, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Bueno, primeramente mirar qué hay en la nevera, ¿verdad? Y a pesar que tú sabes que nada más hay agua, siempre abres la nevera como que soy Dios, creyendo en los milagros del Señor, ¿verdad? Precisamente tú sabes lo que hay, pero tú dices, tengo hambre, y abres la nevera. Y después a los 5 minutos, tengo como hambre, ¿verdad? Voy a ver qué hay. Y nada. ¿Cuántos levantan su mano y dicen gloria a Dios, hermano? Entonces nosotros somos así, ¿verdad? En algunos casos, los creyentes están frente a la tentación y dicen, ahorita vuelvo. Y otra vez, vuelve y yo vuelvo otra vez. Como si eso fuera lo que te fuera a dar con, salida, hermano. Hermano, un creyente maduro, un creyente verdadero, jamás va a confiar en sus fuerzas. Así que ninguno de los que está aquí ha venido hoy porque ha confiado en su fuerza. Porque yo sé que incluso querías venir, pero la fuerza te la dio el Señor y dijiste, amén, aquí voy, Señor, gracias. Amén, hermano. ¿Qué hace Pedro? Lo que hacemos nosotros a veces, ¿verdad? ¿Cómo estás? Te pregunta el pastor. ¿Y qué dices tú? Todo bajo control, pastor. Aquí, en los momentos difíciles, pero todo bien. Y comenzás a predicarme. Pastor, la lucha. Pero lo que te estoy diciendo es que, ojo, no descuides tu oración. Ojo, no presumas que lo sabes todo. No presumas que lo llenas todo. Porque ahí comienza el declive. ¿Cuántos me dicen amén, hermano? Pedro presume que es fiel en el Señor. Jamás te negaré. Y luego lo mandaron a orar. ¿Y qué pasó con esa oración en Getsemaní? Se durmió. Entonces, y como diría la filósofa aquella, ¿verdad? Nos creemos la última tajada del plátano. Y a la final, no somos nada. Amén, hermanos. Luego, después de eso, ¿qué le pasó a Pedro? ¿Lo sigue qué? Desde lejos. Y lo ve que le están golpeando y demás. Y Jesús está escondido. Perdón, Pedro está escondido. Lo sigue de lejos. ¿Y dónde terminó después? Negando al Señor. ¿Ya ven el declive? Y no es el único caso. Te puedo sacar varios. Y entre ellos el más común. El de David y Betsabé, ¿te acuerdas? Por allá en Samuel. ¿Qué tenía que estar haciendo David? La Biblia dice que los reyes estaban en guerra. ¿Qué le tocaba hacer a David? Estar ocupado, dependiente del Señor. Pero él, ¿qué hizo? La Biblia lo deja claro. Y dice, el hombre estaba mirando a la mujer bañándose. Estaba cogiendo punta. Mientras le tocaba estar peleando. Amén, hermanos. Estaba husmeando a la mujer que no era su mujer. Ya ves el descuido. Ya ves donde dice, lo tengo controlado, pastor, no te preocupes, cálmate, deja el show. No lo tenemos controlado, hermano. Tenemos que depender del Señor. A su nombre, hermanos. A su nombre. Hubo el descuido espiritual. Luego la complacencia al ver a la mujer bañándose, ¿verdad? Y finalmente, ¿qué hizo? La tomó, se acostó con ella, ¿verdad, hermano? Y cuando se acostó, pecó precisamente con eso. A su nombre, hermano. Y eso, en vez de alabarnos, nos debe producir es tristeza, ¿verdad? Ese orgullo raro que a veces tenemos, que los cristianos, vea, cuando tú vas a las reuniones, a distintas reuniones de ministerios,
tú ves todo menos que alguien ora por alguien. Porque ellos dicen, yo no puedo descubrir mi corazón, van a decir que yo no soy cristiano. Y el evangelio no se trata de eso, hermano. El evangelio se trata que tu dependencia es del Señor y tú vas a llegar delante del Señor a pedir auxilio. De eso se trata, hermano. De eso se trata, de levantar la mano y decir, auxilio, ayúdenme. De eso se trata. A su nombre. Así que aquí tenemos la verdad, hermano. Pedro no negó a Cristo frente a los soldados romanos cuando lo estaban torturando. Lo negó frente a la caída cuando él dijo, no lo conozco. Todas las veces produce eso, ¿verdad, hermano? Pero, y esto me da pie, hermano, porque Pedro después de eso se sintió mal. Y eso lo vamos a ver, ¿verdad? Allá en el capítulo 21. Pásate conmigo un momento. Capítulo 21. Porque a pesar de lo que Pedro era, Pedro fue quebrantado y luego fue restaurado. ¿Y cómo lo restaura? Con estas palabras. Versículo 15. 19. Capítulo 21, versículo 15 al 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis. Versículo 17, le dijo la tercera vez, mira que estoy haciendo énfasis en las veces. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? ¿Y cuántas veces Jesús le dice que le ama? 3 veces. Las mismas 3 veces. O sea, le estaba haciendo un énfasis allí. ¿Cuántos dicen amén? Le digo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez. Se acordó, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando era más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Wow, eso es misericordia de Dios. Porque no solamente le puso el escenario, 3 veces le dijo, ¿me amas? Le estaba dando duro. Porque, hermanos, la restauración duele. ¿Cuántos dicen amén? Si en el pasado has tenido que tu hueso se quebró, ¿qué pasó cuando te intentaron colocar un yeso o de restaurarlo? Primero lo tenían que mover, ¿de acuerdo? Y eso era dolor. Te dio dolor, ¿verdad? De eso se trata esta figura de la restauración. Pedro ya había caído allá al fondo, había negado profundamente. Él ya había hablado, ya había dicho que no. Pero ahora vemos al Señor mostrando realmente qué es lo que el Señor le interesa de este punto. No es que tú y yo reconozcamos únicamente que tenemos que depender, sino que aprendamos a acercarnos cuando las cosas estén difíciles, incluso en nuestra mente. A su nombre, hermanos. Yo no me puedo acercar, pastor. Esto es tan grande que yo no puedo hacerlo. Es donde el Señor te dice, ¿me amas? Y si ya tienes un ministerio en la iglesia, si ya estás predicando y quizás ya no eres el mismo, Jesús te pregunta en esta mañana, ¿me amas?
¿Cuántas veces lo negaste? ¿Cuántas veces te voy a repetir? ¿Me amas? Y mira que no lo dejó allí, sino que dijo, vuelve al ministerio, pastorea a mis ovejas. A su nombre, hermanos. A su nombre, hermanos. Hermano, Pedro se volvió a la pesca, o sea, es decir, a su vieja práctica de antes. Y dice que cuando vio a Jesús se ciñó, o sea, el hombre se tiró de cabeza para el mundo de una. Y Jesús le dice, ¿me amas? Y es precisamente en ese escenario es donde te quiero llevar, mi amado hermano. Nunca es tarde para seguir avanzando en el Señor. Nunca es tarde para decirle, Señor, quiero continuar. ¿Cuántos levantan sus manos y dicen gloria a Dios? Ahora la pregunta es, ¿quién busca a quién aquí? ¿Será que Pedro buscó al Señor o fue al revés? El Señor buscó a Pedro. Y eso me deja mucho que pensar, porque es el Señor el que siempre te va a buscar. Y cuando toque la puerta, por favor, no te demores en abrir, porque es lo que te estás invitando. Hermano, es el Señor el que siempre busca todo lo bueno que a nosotros nos puede pasar. Pedro, hermano, no está en estos momentos en el capítulo 21, está buscando ser restaurado. Él ya obviamente había llorado amargamente. Es Cristo quien toma la iniciativa y le dice, Pedro, hablemos del tema. Y Pedro como que estaba evadiendo el asunto. ¿Tú no te has dado cuenta que cuando uno la ha cometido, uno se puede acercar, le puede dar café, le puede dar regalo, pero uno está como retrechero cuando dicen amén, hermano? Más cuando la comete, ¿verdad? Está como retrechero. Así estaba Pedro. Y el Señor tomó la iniciativa y rompió ese hielo. Dijo, Pedro, ven acá, vamos a acercarnos, hombre. ¿Me amas? Yo me imagino ese escenario, ¿verdad? ¡Qué vergüenza! Es Él, el que yo le dije en el pasado que iba a entregar mi vida. Ahora es Él que me está diciendo, ¿me amas? ¡Wow, mi hermano! ¿Recuerdan lo que el Señor le dijo a Adán cuando cayó? ¿Recuerda que fue lo primero? ¿Dónde estás, Adán? ¿Será que Dios no sabía dónde estaba? Lo que quería era que reaccionara Adán. ¿Qué has hecho, muchacho? ¿Qué has hecho? ¿Dónde estás? O sea, la posición que yo te puse, ¿dónde está? Porque a veces pensamos que Dios es tan bueno para los demás, pero yo que soy cristiano y estoy aquí, decimos, Él no me puede perdonar porque ya yo soy evangélico, ya yo conozco, no me perdona. No, la Biblia no me dice eso, hermano. Tú levantas sus manos y dicen amén. Hermano, yo te estoy diciendo esto con este énfasis. Es porque allá afuera hay personas que necesitan estar aquí. Y que algunas iglesias le han dicho, tú no tienes perdón. O en su defecto, ellos mismos se han señalado y han dicho, yo no merezco estar en la iglesia. Aquí hay más de uno que ya conoce esa verdad y dice, sí hay oportunidad. Avanza, sigue y restáurate. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dale ese aplauso al Rey. Entonces el capítulo 21, cuando llegamos ahí encontramos esas escenas profundas, ¿verdad? Pedro no solamente hizo mal en humillar al Señor en público, pero él tampoco está ignorando su pecado. El evangelio, eso es lo que hace. Nunca va a minimizar lo que hiciste, porque realmente de ahí se parte el evangelio, de reconocer nuestro pecado. Pero cuando ya lo reconocemos, hay perdón, hermanos. Repite conmigo, hay perdón. Así que seamos una iglesia sana también en esto. Una iglesia que sabe
restaurar a otros, que saben darle la mano a otros. No se lo dejes todo al pastor. También tú puedes ir a donde tu vecino, donde tu amigo, al hermano de la iglesia y preguntarle, ¿cómo estás? Pero no para que te unas en mostrarle lo que dice todo el mundo, ¿verdad? No importa, todos fallan, supéralo, eso no es nada. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice, sí importa, sí fallaste, pero es el Señor que a pesar de eso te perdona y te pone en el punto donde es. A su nombre, hermano. Ya ves lo distinto. Porque, hermano, el pecado no es un error emocional. El pecado es rebelión contra Dios, hermano. ¿Lo sabías? Pecar es ir contra Dios. Pero, sin embargo, Él se le acercó a Pedro. Es lo que hace la gracia del Señor. Se acerca a nosotros. Cuando nosotros estábamos, ¿verdad?, con la mochila aquí, en los carnavales, con la botella de ron y con los zapaticos blancos y el gorro con una pluma aquí. ¡Ah! ¿Y qué hace el Señor? Se acercó. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Se acercó al que se enmaicenaba, ¿verdad? Se acercó el que se acostaba con la mujer que le diera papaya. A su nombre, hermano. Y llegó y el Señor lo transformó. ¿Tú crees eso, hermano? Así que la iglesia no está llena de santurrones. La iglesia está llena de gente pecadora que conoce a un Dios que perdona y lo restaura. Amén. Que en ese punto precisamente, hermano, es donde la iglesia debemos todos reconocer lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pero aquí hay que tener mucho cuidado porque llegamos a una línea muy delgada. Y pensamos y podríamos pensar que como estamos en la gracia del Señor, entonces ahora yo peco, rezo y empato. Yo peco, vuelvo a pecar, pero tranquilo, el pastor me dijo que Dios me restaura. Y eso puede ser verdad, pero también hay otra verdad, hermano, que dice que el hacha está puesta sobre la raíz de todo árbol. Está esperando, en donde toda persona que no ha agarrado la misericordia de Dios está esperando para el día del juicio cortarlo. Y no llegues hasta allá, ¿verdad, hermano? No lleguemos hasta allá. Por eso sigamos predicando. Levanten la mano los que están predicando, hermano. Los que están llevando el mensaje a quien sea. Eso, continúa haciéndolo a su nombre, hermano. A su nombre, hermano. Qué cosa tan tremenda cuando nosotros pensamos en que estamos metidos allí y nadie nos puede sacar. Mira cómo lo dice David en el Salmo 51. David acababa de pecar. Recuerda lo que te dije, que había pecado con Betsabé. Había matado a su esposo. Muy bien. Y el Salmo 51 es el reflejo de un corazón que está siendo transformado por Dios a partir de ese pecado. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Qué más dice, hermano? De mi maldad. Y límpiame. ¿Y qué más dice? Porque yo reconozco. Amén. Tremendo, ¿verdad? Y es en el mismo capítulo donde dice que ponga un espíritu nuevo en él. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad, hermano? Lo que es un corazón quebrado, pero que clama a la misericordia de Dios. Yo pensé que le ibas a dar un aplauso al Señor por eso, ¿verdad, hermano? Que Dios restaura. Dios restaura. Bueno, pero veamos a Jonás. ¿Recuerdan a Jonás? No al señor Jonás, sino a Jonás de la Biblia, ¿verdad? ¿Qué se le pidió a Jonás? Simplemente, ve a donde quién, a Nínive. ¿Y para dónde se fue?
para Tarsis, lado contrario. ¿Dónde está lo milagroso? Donde le demuestran al profeta, al gran profeta, que los animales hacen más caso que él. ¿De acuerdo? Y le dice el Señor al pez grande, no sabe si es ballena, si es un delfín o algo así. Le dice, ve, trágate a este muchacho. Y el pez llegó enseguida. Si ves el contraste, el profeta no hizo caso, pero un animal que no tiene las neuronas, ¿verdad? Y puede reaccionar como un ser humano, el animal le hizo caso. Y qué tremendo que después cuando le dice, suéltalo, ¿dónde lo suelta? En la orilla. Llegó el Titanic. Bendito sea el Señor. A su nombre, hermano. ¿Y acaso Jonás no terminó haciendo lo que Dios le mandó a hacer? Le predicó a los ninivitas. Y después de esa predicación, dice que hasta el gato y el perro ayunaron y se arrepintieron. A su nombre, hermanos. Pero ojo aquí, Jonás huyó de Dios, pero Dios lo disciplina y lo vuelve a enviar. Jonás falló, David falló, pero en los tres casos, incluyendo a Pedro, fue levantado al ministerio de nuevo, hermano. Amén, hermanos. ¿Por qué? La pregunta. Porque Dios se deleita en restaurar a pecadores arrepentidos. Levante esas manos y dice, gracias, Señor. Gracias, Señor. Entonces, hermano, todo lo que estamos aquí, sabemos lo que es eso. Hemos sido transformados por misericordia de Dios. Ahora quiero pasar al último punto rápidamente, porque en este punto vamos a encontrar algo poderoso de esa restauración genuina. Vamos a Hechos. En el capítulo número 3, versículo número 13. Vamos a ver el hombre que antes negó al Señor frente a una criada, ahora lo está proclamando delante de multitudes y de autoridades. Eso se llama restauración. A su nombre, hermano. Capítulo 3, versículo 15. ¿Qué dice la Escritura? Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Versículo 16, ¿verdad? Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este, aleluya, esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes sucedido por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Me gusta cómo arranca y le dice, ustedes que mataron. ¿Acaso ese no fue el que le dijeron, tú eres de ellos? Yo no. Amén, hermanos. A su nombre. Ahora ya Dios lo restauró, ¿verdad? Ahora se volvió a poner la chaqueta como es y comenzó a decir ustedes, porque ahora la autoridad estaba de nuevo en él. A su nombre, hermanos. A su nombre.
¿Ya viste? Esas es las cosas que hace el Señor. Así que si tú piensas que no vas a dar la otra milla, si tú piensas que las circunstancias están difíciles, que incluso si eres bautizado, incluso si estás aquí ministrando al Señor y sientes que ya no das más, el Señor restaura tu vida y te vuelve a colocar en el punto donde estabas antes. ¡A su nombre! El Pedro que había negado al Señor, ahora estaba defendiéndolo con valentía, ¿verdad, hermano? Ustedes. Tremendo, ¿verdad, hermano? Yo sé de dónde me sacaron y sé cómo que se hacen las maracas. ¿Cuántos dicen amén? Fue lo que le dijo a ellos en su cara. Ustedes negaron al santo y al justo. Hay algo impactante aquí, hermano, porque Pedro está usando el mismo concepto que lo describía en su propio pecado. Él también había negado al Señor, pero ahora el hombre restaurado confronta el pecado que una vez cometió. Y eso es el fondo de todo este mensaje, hermano. Donde nosotros pensamos que ya no tenemos autoridad porque fallé, no soy el mismo. Yo te estoy diciendo en el nombre del Señor, vuelve a hacer las cosas que hacías en tu casa. Vuelve a hacer las cosas que dejaste hacer y hablar, porque pensaste que ya no tenías autoridad. El Señor puede restaurarte. Tienes que tomar ese perdón, hermano, para volver a hacer lo que antes hacías. A su nombre, hermanos. Así que detrás de todo escenario que tú puedes estar pasando, mira al Señor, cómo transformó a Pedro. Pedro encontró algo más grande que un fracaso. Encontró a Cristo. A su nombre, hermano. Y si, hermano, si esto sigue la misma eficacia, está hoy, sirve hoy, entonces muchos ya no vivirían esclavizados a ese pensamiento, ni mucho menos derrotados. Tenemos que levantar a otros. Hay un par de sillas vacías. Restauremos a otros. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pongamos esa carga en nuestros hombros y busquemos. Sea hijo, sea esposo, sea vecino, sea hermano. Pero traigamos, aleluya, a otro que necesita de esta palabra. ¿Cuántos me dicen amén, hermanos? Colócate sobre tus pies. Quiero entonces orar por ti, hermanos. Por favor, levanta tus manos y vamos a orar. Mira dónde has caído, mira dónde estás en este punto y retorna al Señor. Retorna a aquel que te dijo en esta mañana: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Y me amas? ¿En qué punto te encuentras? ¿En qué situación piensas que el Señor quizás no te puede sacar o perdonar? Medita con tu Señor, pero habla con tu Rey allí. O sea, ¿por qué no das la milla extra? ¿Por qué no sigues? Porque cuando quieres, no puedes porque te recuerda lo que hiciste. Bueno, reconoce tu pecado. Reconocemos nuestro pecado y vamos al Señor que nos restaura. Él sí sabe cómo hacerlo. ¿Conoces a alguien que está pasando por esto? ¿Conoces a alguien? Bueno, entonces ora por él o por ella. Sea familiar. Aprovecha que hoy se van a reunir y estrecha la mano.
Restáurale. Somos una iglesia llamada a restaurar, hermanos. Padre, delante de tu presencia estamos como iglesia reconociendo realmente que tú eres el Dios que se acerca a nosotros a través de tu palabra y que la misma nos recuerda quiénes somos y en qué punto estamos. Dios, vuélvenos a esas primeras obras que hacíamos al inicio cuando queríamos estar en todas y algo pasó. Algo quebró en el pasado y me dejó postrado. Padre, pero hoy quiero tomar la misericordia y la gracia tuya, Señor, y quiero seguir avanzando. No quiero, Dios mío, quedarme en los primeros pasos. Quiero avanzar, Señor. Años de ser cristiano, años de ir a una iglesia, y es hora de despertar, mi Señor. Por eso, Padre, separados de ti no podemos hacer nada. Por eso quiero estar pegado a ti cada vez más. Llena los corazones aquí presentes. Llena a mis hermanos. Incluso aquellos dolores, aquellas conversaciones, Padre, que han herido, han, Señor, golpeado fuerte y han desanimado el andar diario. Pido, Señor, que tú levantes y ayuda a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, que el pasado no únicamente se borre, sino que ese mismo sea la plataforma para amarte más, porque me amaste a pesar de. Levanta, Señor, al que está caído, al que ya no quiere venir a la iglesia. Señor, el que ya no quiere por lo menos asistir a alguna u otra. Señor, alcánzale tu misericordia. En el nombre de Jesús. Padre, toma nuestras conciencias, que nuestra libertad sea en ti, que cuando vayamos, Señor, a la oración, Dios mío, tengamos libertad y que vuelva esa comunión con nosotros, Señor, de orar, de hacer vigilias, incluso de ayunar. A veces nos sentimos que como no somos dignos, Señor, no lo hacemos porque tú no nos vas a escuchar. Un día pasó y el otro día me descuidé y ya no lo hice más. Padre, te pido que tú levantes a esos corazones que hoy están clamando a ti para decir: vuélveme, vuélveme, Señor. Tú eres el Dios poderoso. A ti, Señor, la honra, a ti la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor, mi hermano.